Jesucristo, Dios encarnado, como lo declararía el apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, trajo consigo una manera de predicar muy singular y una enseñanza distinta a las enseñanzas que daban los fariseos. Así lo reconocían los israelitas, y esto lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 22. En su enseñanza no centraba su mensaje en las enseñanzas de la Torá, sino una enseñanza nueva, la cual llamó Evangelio, nuevas noticias de salvación. Lógicamente, esta enseñanza traería muchas enemistades con los religiosos existentes, sobre todo con los fariseos y saduceos que dominaban el mundo religioso de su tiempo, ya que a Jesús le seguían grandes multitudes. La gente estaba muy impresionado, asustados, porque nunca ellos habían visto nada igual que lo que Jesucristo había presentado. Sus sanaciones, sus predicaciones, habían llegado a los oídos de todo Israel, y su aceptación era evidente. Solo que la mayoría lo reconocían como profeta, según lo que notamos en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 14. Mas su reconocimiento como hijo de Dios era algo que solo unos pocos lo asimilaban. Y dentro de esos pocos estaban los apóstoles. En el libro de Mateo capítulo 16, versículo 16 al 28, nosotros podemos leer lo siguiente. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús mismo se declaró como el Hijo de Dios en varios textos bíblicos. Entre ellos podemos mencionar el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17 y 17. Y también el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 27. En ese orden, nosotros notamos que Jesús se autodenomina como el Hijo de Dios y a la vez como Rey de Israel. A pesar de que Jesús no explotó este título con gran esplendor, mas nunca negó ser Rey de Israel. Los sabios del Oriente, por ejemplo, cuando fueron a ver al niño Jesús, preguntaron: ¿Dónde está el Rey de los judíos? Que vinimos a adorarle. Mateo capítulo 22, versículo 22. Y en la entrada triunfal de Jesús en Israel, lo recibieron como el Rey. En Juan capítulo 12, versículo 13, nosotros leemos: Tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. E incluso los romanos justificaron su muerte porque él decía ser rey de los judíos, y en la cruz, en su parte alta, Pilato mandó a poner un rótulo que decía: Jesús, Rey de los judíos. Juan capítulo 12, versículo 12. A pesar de todo esto, sus discípulos no habían entendido la naturaleza de su reinado, y cuando Jesús iba a ascender al cielo, les preguntaron. Hechos capítulo 1, versículo 6 al 8, nos dice lo siguiente: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Solo después de la venida del Espíritu Santo, en el día del Pentecostés, pudieron los discípulos madurar la enseñanza del reino de Cristo. En el mismo orden, vemos que en el oficio sacerdotal un amplio silencio en los evangelios, y solo el escritor de Hebreos presenta una tesis desarrollada sobre el mismo. ¿Por qué? ¿Qué justifica este silencio? Hoy, en el seminario El Teólogo Bíblico y en nuestra clase de Cristología, hablaremos sobre el oficio sacerdotal de Jesucristo. Saludo, soy su maestro de Cristología, Juan de León Gutiérrez, y es para nosotros un placer compartir esta clase con ustedes. Para abordar nuestro interesante tema sobre el oficio sacerdotal de Cristo, es importante que comprendamos más sobre en qué consistía el oficio sacerdotal en el Antiguo Testamento. El oficio sacerdotal en el Antiguo Testamento estaba relacionado con la administración de los rituales religiosos y el servicio en el templo. Los sacerdotes eran responsables de facilitar la relación entre el pueblo y Dios mediante la relación de sacrificios, ofrendas y otros rituales prescritos por la ley de Dios. Sus funciones principales era actuar como un mediador entre Dios y la comunidad o el pueblo, asegurando la pureza ritual y ofreciendo sacrificio por la expiación de los pecados del pueblo. Los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví y su linaje remontaba a Aarón, el hermano de Moisés, primer sumo sacerdote. Y este era el líder principal del sacerdocio y tenía un papel crucial en las ceremonias especiales como en el día de la expiación. Además de la responsabilidad ceremonial, los sacerdotes también tenían un papel educativo, enseñando así lo que era la aplicación de la ley al pueblo. Es importante destacar que el oficio sacerdotal en el Antiguo Testamento estaba vinculado al Antiguo Pacto y el sistema de sacrificio que se describe en libros como Levítico y Números. Con la llegada del Nuevo Testamento, según la fe cristiana, el papel del sumo sacerdote experimentó una transformación con la figura de Jesucristo, considerando el sumo sacerdote perfecto y el sacrificio supremo. A pesar de la importancia del sacerdocio para el pueblo de Israel, este oficio sacerdotal en Cristo guarda silencio en los evangelios y las razones pueden ser variadas. En primer lugar, el sacerdocio solo podría ejercerlo quienes pertenecían a la tribu de Leví, siendo muy estricta la ley en este punto e inexorable al aplicar graves penas a los transgresores. Como sabemos por el Antiguo Testamento, Jesús era hijo de David. Pertenecía por lo tanto a la tribu de Judá y no a la de Leví, al menos en la descendencia legal. Desde el punto de vista práctico, se añadía el hecho de extrema corrupción en que el sacerdocio había caído en Israel. Por esa razón, en el tiempo de Jesús, los esenios se separaron del sacerdocio del templo debido a la situación a que se había llegado, convirtiéndose así los esenios en disidentes reformistas. Tercer punto. Los sacerdotes que ocupaban los primeros puestos en los cultos de entonces eran casi todos saduceos, intrigantes y colaboracionistas con el poder romano, ambiciosos, dominantes, todo al contrario del sacerdocio que con Cristo se instaura. Veamos entonces cuáles son las características del sumo sacerdocio de Cristo. Primero podemos ver que es de un orden distinto.
El sumo sacerdocio del Antiguo Testamento era un sacerdocio según el orden arónico y que establece este orden arónico, que debía de venir de la tribu de Leví. Todo sacerdote tenía que venir de la tribu de Leví, y esto marca una genealogía, según Levítico capítulo 8 y capítulo 9. Segundo, condiciones espirituales. Todo sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio por ello mismo cada año, porque eran pecadores, según Levítico capítulo 16, versículos 6 y 10. Tercer punto, todo sumo sacerdote tenía que ofrecer sangre ajena por los pecados del pueblo, según lo que dice Levítico capítulo 16, versículo 15 hasta el 19. Cuarto, este sacrificio tenía que hacerse año tras año según Éxodo capítulo 30 versículo 10. Quinto, este sacerdocio era limitado, ya que cada vez que moría uno tenían que ser sustituido por otro, según Levítico capítulo 7 versículo 23 y 23. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos, dice, porque la muerte les impedía continuar. Jesús en el orden de Melquisedec. Es importante que nosotros destaquemos que así como Aarón fue designado por Dios como sumo sacerdote, Dios desde antes de Jesús encarnarse ya lo había designado como sumo sacerdote, según lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús no viene de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, tribu del rey David. Hebreos capítulo 7, versículo 14 y 15. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu la cual Moisés no dijo nada tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Aarón tenía la genealogía humana, lo que indica que es un descendiente adámico. Por lo tanto, su condición humana estaba manchada por el pecado, por eso tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo y por su casa. En cambio, Jesús no tenía genealogía, sino si notamos en la genealogía de Mateo 1:16, veremos que esta es la genealogía de José. Recordemos que el embarazo de María no fue una obra de José, sino del Espíritu Santo. Por eso Jesús es llamado el Santo de Israel. Por lo tanto, Jesús está desvinculado de todo pecado. Además, Él es Dios y Dios es perfecto. En Hebreos capítulo 7, versículo 26 y 28 nos dice: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que vino después de la ley, designa al Hijo hecho perfecto y para siempre. Jesús no ofreció sangre ajena como lo hizo Aarón o el sacerdocio arónico, sino que se ofreció a sí mismo para cargar nuestros pecados. Según Hebreos 10, 11, 12 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sacerdocio de Cristo es eterno e inmutable, según lo que dice el libro de Hebreos capítulo 7, verso 23. Dice: los sacerdotes anteriores eran más numerosos, porque la muerte les impedía continuar. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable,
puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Sería bueno recordar que el sacerdocio estaba para interceder por el pueblo, en pocas palabras, para ser mediador. Considerando esto, el orden sacerdotal arónico en Jesucristo es absorbido. Es por esto que en el Nuevo Testamento este término no es utilizado para referirse al liderazgo eclesiástico. Es que la Biblia reconoce a un solo sacerdote o sumo sacerdote, el cual es Jesucristo, el único que intercede por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y aún en el cielo su labor sacerdotal continúa. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15, nosotros leemos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es nuestro único mediador. Así lo describe Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús, como sumo sacerdote, media por nosotros para ser perdonado, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús media por nosotros como sumo sacerdote para ser escuchado por el Padre en nuestras oraciones, según Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En conclusión, la exploración del sacerdocio en el Nuevo Testamento revela la singularidad y perfección del sacerdocio de Jesucristo. Su papel como sumo sacerdote, distinto del antiguo orden, resalta la pureza y la perfección del sacrificio único de Jesucristo. Aunque los evangelios guardan silencio sobre su sacerdocio, la transformación radical que Cristo trajo consigo se comprende plenamente con la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Jesús, nuestro único mediador y nuestro único sumo sacerdote, continúa intercediendo por nosotros, brindándonos acceso a Dios y revelando su amor redentor. En este viaje teológico encontramos en Jesucristo no solo el Rey de Israel, sino al sumo sacerdote perfecto que transforma y redime nuestras vidas. Muchas gracias por acompañarnos en este contenido de esta clase de Cristología. Recuerden que si le interesa tomar nuestro curso de Cristología, en el área de la descripción estará el link de nuestro sitio web donde usted podrá registrarse gratuitamente y tomar este curso u otro que le interese. En nuestro sitio web están todas las clases que hemos dado de forma organizada y a la vez las asignaciones de las mismas. Si también desea usted bendecirnos con una ofrenda, puede dirigirse a Patreon y dar el aporte que su corazón le haya designado. También en la parte de la descripción está el link de Patreon. Recuerde regalarnos un me gusta, suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos contenidos. Soy su maestro, Juan de León Gutiérrez, y será hasta la próxima. Que Adonai les bendiga.